Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo en que hemos traspasado fronteras porque estuvimos hablando con la escritora peruana Gabriela Winer. A Gabriela la conocemos y la hemos seguido desde esta casa gracias a sus fantásticas crónicas que han aparecido en libros como Nueve Lunas, Sexografías, Llamada Perdida, Dicen de mí, ese libro de poemas que se llama Ejercicios para el endurecimiento del espíritu y esa obra de teatro que se llama Qué locura enamorarme yo de ti. Sin embargo, para el capítulo de hoy estuvimos hablando con ella sobre su primera y última novela que se llama Huaco Retrato, en la cual va a traspasar la crónica para, a partir de elementos que ella encuentra en su propia vida, poder llevarnos el retrato de un personaje que no solamente indaga en el pasado arqueológico de su cultura prehispánica, sino que también va a indagar en lo que es su propio legado familiar, esa genealogía masculina. Este es un libro del cual se está hablando mucho y se seguirá hablando mucho, porque sin lugar a dudas ha puesto el dedo en las llagas abiertas del racismo, de la importancia de nuestras culturas indígenas. Y si bien es un libro que habla desde Perú, aunque Gabriela viva en Madrid, estamos seguros de que nos habla a todos los latinoamericanos. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo, Huaco Retrato, de Gabriela Winer. Bienvenidos. Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Paredro, en primer lugar, porque definitivamente Huaco Retrato ha sido un libro que, a ver, del que todo el mundo está hablando. No pasa un día en que uno no se encuentre un tuit nuevo, una reacción nueva, y siempre esas reacciones van desde lo poético a lo histórico, pero también otros temas que tú manejas como al proceso de descolonizar, etcétera. ¿Te ha sorprendido, Gabriela, este impacto tan bonito y profundo que ha tenido? ¿Te esperabas algo así o te ha sorprendido un poquito? Hola Camilo, muchas gracias por recibirme en tu programa. Estoy muy contenta de llegar a Colombia, un país que adoro, y que el libro esté por allá y que podamos comentarlo por este canal. Es genial. Es alguno de los regalos que me está dando la publicación del libro. No sé, yo siento que igual es pues el libro en el que más me he dejado la piel, digamos. Un poco, no lo considero como un libro que rompa, sino que continúa, ¿no?, unas búsquedas que ya planteaba desde hace años, desde que empecé a publicar mis primeros libros, pero creo que siento que de alguna manera toqué temas, ¿no?, que quizás son más colectivos, quizá apelan a esa otra dimensión más comunitaria, quizá creo que el tema del racismo, de los abismos en los que nos ha puesto una experiencia violenta como la colonización, como a nivel de un continente, ¿no?, de región, ¿no?, de territorio, ¿no? Tenemos muy atravesados y en común tantísima gente. Así que sí, algo sospechaba de que podía haber identificación, de que podían encontrar espejo en eso, y menos mal que ha pasado. Y lo loco sí que no me esperaba era que también desde el otro lado, ¿no? Desde el de las Europas y el lado más bien blanco del poder, digamos, de la discusión y el cuestionamiento sobre el poder que hay en el libro, ¿no? También hubiera, pues, respuestas, ¿no? Que se sientan interpelados, interpeladas, ¿no? Que de alguna manera en todas partes está surgiendo gente que se reconoce en la experiencia del expolio, de un lado o del otro, ¿no? O sea, porque creo que el libro lo que hace es ponernos ante un espejo que nos devuelve una imagen doble, ¿no? Como de alguna manera el colono nos habita, y no solamente el colonizado, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Que somos esa mezcla terrible, ¿no? Ese asunto abierto, esa herida que todavía seguimos escarbando en busca de respuestas. Y creo que escarbar es un verbo, Gabriela, que aplica muy bien para, no solamente para el libro, sino también para la charla que estamos teniendo, porque el proceso, y para esto para nuestros oyentes, quienes no han todavía tenido la dicha de leer este libro, pues este es un proceso tanto arqueológico, pero tanto familiar como histórico, ¿cierto? Es decir, es solamente ya el título, Huaco Retrato, que ahorita te voy a pedir que nos expliques, pero a mí, por ejemplo, Gabriela, lo primero que entendí es cómo esa palabra huaco, que al principio no reconocí, pues está presente en nuestra cultura. Lo que pasa es que nosotros la usamos con G. Para nosotros los huaqueros y las huacas siempre han sido
uno de esos, digamos, misterios expoliados y sobre todo esas descontextualizaciones frente al pasado, que me remite un poquito como a esa primera página tuya cuando vas a visitar la colección de Charles Wiener, pero ahorita vamos a llegar. ¿Por qué no nos cuentas, Gabriela, que seguro tú lo harás mejor que yo, qué es el Huaco Retrato y en qué momento te generó este interés? Ujú. ¿Surgió a partir del conocimiento, digamos, de la colección de tu antepasado o era algo que ya estaba un poco allí? Como tú dices, Camilo, los huacos son algo que nos rodea, con lo que convivimos desde que somos muy pequeños, ¿no? Es quizá uno de los vestigios más pues, tangibles que pueden existir sobre el pasado precolombino y es parte sustancial del relato de nuestra historia, ¿no? Desde que estamos en la escuela, ¿no? Pues los visitamos en los museos, los estudiamos, estudiamos las manifestaciones de cada cultura antes de la llegada de los españoles, ¿no? El huaco también ha sido un referente en el que nos hemos visto como orgullo cultural de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Hay un huaco en particular, ¿no? Que es el huaco retrato, que es el que refleja el rostro indígena, el rostro andino o andino descendiente en general, o el rostro cholo, podríamos decirlo ahora, ¿no? Que es este huaco retrato al que hago alusión, que es el huaco naturalista que refleja una fisionomía, una cara y una cara en particular, además en esta cerámica marrón, ¿no? Que es obviamente apela a lo étnico, ¿no? Por eso, ¿no? Desde que somos niñas también, ¿no? En unas sociedades tan racistas como las que vivimos, ¿no? Esa imagen que devuelve el huaco es algo en lo que no te quieres ver nunca, ¿no? Porque sabes precisamente que cuanto más indígena eres, cuanto más cara de huaco tienes, ¿no? Más jodido vas a estar en el sistema de castas en el que todavía vivimos por herencia de la colonización. Entonces yo recuerdo desde muy niña que haber oído que me dijeran cara de huaco y a muchos niños y niñas era una manera de inferiorizarlos, ¿no? De hacerles daño, ¿no? Y era muy fácil además, era muy fácil. Todavía, ¿no? Hay todo este colorismo, ¿no? Tan brutal, ¿no? De cuanto más sangre blanca tienes, ¿no? Estarás en un lugar mucho más seguro y privilegiado, ¿no? Y pasa todo lo contrario, ¿no? Siendo sociedades muy cholas, muy indígenas, países andinos, todavía esto es feroz, ¿no? Todavía hay esos profundos abismos que se mezclan con los de clase, con los de género. Y a mí me interesaba mirar ahí, ¿no? Muy pronto encontré que el huaco podía ser metáfora, que podía ser símbolo, que podía ser una especie de luz guía en este viaje de búsqueda de la protagonista por el tema de la identidad. Básicamente aproveché, ¿no? Podría decir, ¿no? Una historia familiar, ¿no? Un antepasado mío que has mencionado, Charles Wiener, fue un explorador austriaco nacionalizado francés y enviado por el gobierno francés a hacer una de estas investigaciones arqueológicas que iban a dar como resultado una gran exposición, una gran muestra, ¿no? De los tesoros precolombinos que se habían descubierto, entre comillas, ¿no? Básicamente barra expoliados de los territorios como Perú o Bolivia, ¿no? Y el Charles se llevó unos 4.500 de estos huacos, ¿no? No solo huacos retratos, de todo tipo de tesoros precolombinos para mostrarlos en la Gran Exposición Universal de París de 1878, una exposición que además convivía con la exposición de los zoos humanos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que esta era una época de gran auge de las potencias coloniales europeas, donde pues se mostraba todo esto que formaba parte de su ilustración, por un lado, porque esto que hacía Charles se consideraba científico, y por otro lado de su poderío militar y expansivo, ¿no? En un sentido, mostrar cómo vivían en sus colonias, trasladando a nativos, incluso hasta París, para mostrarlos como si fueran un espectáculo, a ver cómo vivían, ¿no? Para mí fue muy fuerte y supe que tenía una novela bajo el brazo, ¿no? Cuando me di cuenta que todo esto había coexistido, ¿no? Que ese antepasado mío, ¿no? Que se había llevado un montón de huacos que tenían mi cara y al mismo tiempo había expuesto al lado de los ojos humanos esta gran locura de la época colonial y del el racismo científico en todo su esplendor, que dije, bueno, esto tiene una conexión muy fuerte, ¿no?
por un lado, mi identidad, de dónde vengo, ¿no? Qué es lo que me constituye y al mismo tiempo no solo mi pasado, sino también mi presente como migrante de una ex colonia española, el Perú, que vive en Madrid, España, hoy en pleno momento, ¿no? En que estamos también revisando todas estas cuestiones, como por ejemplo la monumentalidad colonial, imperial, que aún figura entre nuestras calles, ¿no? Las estatuas de Colón y de los esclavistas, ¿no? En plena época de Black Lives Matter, básicamente, ¿no? Y de feminismos también, ¿no? Entonces yo quise usar el huaco, ¿no? Como esa metáfora de algo que fue sacado a la fuerza, que fue violentado y traído, ¿no? A otro lugar totalmente, como dices, descontextualizado, del que se cuenta otra historia, ¿no? Por ejemplo, la historia del mestizaje, ¿no? Que es una historia claramente de blanqueo, para decirlo en sus términos, ¿no? De una historia que más bien fue de imposición y de etnocidio. Bueno, me cogí de todo esto para intentar contar una historia que fuera más allá, ¿no? Que tuviera este punto de lo histórico, pero que también pudiera contar desde el plano de lo íntimo y de lo personal y familiar, que es algo que también nos compartimos. Muchas gracias, Gabriela. Y además, mira, fíjate que mientras me cuentas, por ejemplo, que dices que te decían cuando pequeña guaco, cara de guaco, es increíble ver cómo en nuestros países, aquí en Colombia específicamente, hay dos palabras que fueron descontextualizadas, como lo son guaricha y guache, que son dos palabras muiscas, y que guaricha era heroína, guache era héroe y guaricha era heroína también, y las dos terminaron siendo palabras peyorativas utilizadas durante la conquista para poder designar a lo peor de lo peor. Y si tú hoy en día dices, ese es mucho guache, estás diciendo, ese tipo es un truán, y si dices guariche, estás refiriéndote a que una persona es prostituta o te refieres siempre de una manera despectiva. En tu libro Qué tú repasas, interesante, ¿no? Qué interesante cómo se puede usar el lenguaje de esta exactamente, manera desde un lugar de supremacía también, ¿no? Y darle la vuelta. Y también es verdad que luego también se da el giro siguiente, ¿no? La reapropiación, ¿no? Haber escrito este libro, ¿no? Genera un orgullo por el tema huaco, ¿no? O sea, intenta reparar eso, ¿no? Intenta voltear la historia, ¿no? Cambiar de relato, ¿no? Y no, obviamente no soy la primera, ¿no? O sea, he podido escribir mi libro porque hay mucha gente trabajando en estos procesos de descolonización que somos nosotras mismas dándonos cuenta y siendo conscientes, ¿no? De dónde y en qué lugar nos han puesto, ¿no? Y cómo lo subvertimos, ¿no? Cómo hacemos que el insulto en realidad se vuelva identidad, ¿no? Y que finalmente empecemos a vernos bellas en ese reflejo del guaco. exactamente. Antes de que entremos a ver cómo armas esta novela, Gabriela, y digamos como las tensiones que tiene la narradora y un juego de simetrías que salen, quisiera preguntarte por otro tema, porque hay en este espacio arqueológico que resulta tu novela, no solamente para ver estos huacos robados en la colección, en el Quai de Branly, en el hotel, en el museo en París, perdón, también la narradora parte de una genealogía de lo masculino de su familia, ¿cierto? Es decir, repasar la arqueología también supone repasar, y es lo que ella hace, tanto a su padre que acaba de morir, pero también su antepasado. En eso también es casi como que la revisión de una cosa conlleva necesariamente la revisión de lo otro, ¿cierto? Totalmente, lo arqueológico se vive de esta manera también a nivel de unas historias mucho más cercanas, ¿no? Vengo diciendo así que también mi idea era abrir un poco los closets, los armarios y sacar a las momias familiares, ¿no? Claro. Porque nuestras familias también están llenas de secretos, ¿no? De cosas que hemos tratado de ocultar, ¿no? Y que nos constituyen también. Para mí, claramente, la historia de la colonización está ligada a la historia del patriarcado, son una sola cosa. En el libro ya lo pongo, ¿no? El colono es blanco y es hombre. Esto ocurrió así, fue la foto de Charles, la que estuvo durante años y sigue estando en los altares de las casas de mi familia, mientras que poco o nada se ha sabido de las antepasadas, ¿no? Exacto. Están De completamente María. borradas, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que se hizo, ¿no? Por un lado, ese excavar, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y creo que el libro está lleno de estas
imágenes y contraimágenes, ¿no? En el caso de las mujeres, de las familias, tantas veces abandonadas, dejadas atrás o engañadas, ¿no? Básicamente humilladas, ¿no? Se ha dado el proceso inverso, ¿no? De más bien de enterramiento, ¿no? De toneladas de arena de los tiempos sobre ellas, ¿no? Y que no han podido ser ni orgullo para nosotras, ni relato, ni motivo, ni referente. De alguna manera el libro quiere hacer notar también poner la luz sobre esto que ha permanecido oculto tanto tiempo, que nos han quitado, ¿no? Que nos ha quitado una cultura, que nos ha quitado un relato, una manera de entender la vida, ¿no? Esa historia con mayúsculas que siempre ha sido la que ha destacado, dejando pues un montón de otros relatos sin contarse. Y obviamente Hueco Retrato es solamente un intento de contar esa otra historia. Te refieres ahorita en tu respuesta, Gabriela, a María Rodríguez, ¿cierto? Que es el personaje peruana, que es con quien el Charles precisamente en 1800 está la partida de nacimiento, en 1876, 77, y quiero leer un parrafito pequeño para poder contextualizar y entender muy bien y de esta forma poética como lo pones. Cuento apenas con este yacimiento, la placenta aún tibia en la memoria de lo único reseñable en la vida de esa mujer, haber sido un eslabón en la cadena de mestizaje. Cuando se sabe tan poco es porque nunca se ha querido saber, porque se ha mirado a otro lado con incomodidad, y no mirar es como borrar, invocar la tormenta de arena sobre la huaca sin ceremonia, una erosión progresiva, hasta que el periodo de latencia termina y nos vemos dispuestas al hallazgo. Aquí hay, Gabriela, un tema que es muy bonito, me parece a mí una simetría muy bien llevada en tu novela, y es cuando la narradora acá encuentra precisamente esas de aquello que la acerca o la emparenta, no solamente con su padre, sino también con su antepasado. De hecho, hay otra cita que quiero leer, esta está en la página 97, en la que dice, ¿no es acaso lo que hacen todos los escritores, saquear la historia verdadera y vandalizarla hasta conseguir un brillo distinto en el mundo? En el camino, no obstante, empezó a brillar él más que el mundo que aseguraba haber descubierto y de paso oscureció a su entorno. Ahí hay una metáfora muy clara entre lo que es un proceso de escritura, que está muy claro en el libro, y también con un proceso ya en territorio, ¿cierto? Es decir, lo arqueológico que siempre pasa por vandalizar de alguna manera. Sí, totalmente. Y de alguna manera la protagonista se tú lo has explicado muy bien, pero ella se explica ese procedimiento, ¿no? Como el trabajo inverso al de su antepasado, si bien hay una conexión en sus intenciones, porque ella también está escribiendo un libro, ella también de alguna manera está posicionándose a través de lo que está extrayendo, ¿no? De las intimidades de su familia o del otro lado de la historia, se justifica, ¿no? Por el lado de la devolución del espacio y la visibilidad de un personaje como María Rodríguez, ¿no? Como la necesidad urgente de traerla al presente y al frente y hacer que se escuche su nombre, ¿no? Cuando no se ha escuchado nunca, ni siquiera en su familia, ¿no? Entonces, toda su excavación, digamos, se supone, presuntamente, aunque en todo el libro se vive con contradicción, tiene ese propósito mayor, ¿no? Reivindicativo quizá, que no se agotan en ella, en María, porque el libro tampoco abunda demasiado ni se propone una investigación exhaustiva para realmente devolverla al mundo, como podrían hacer otros libros, ¿no? No sé, pienso en un libro que se publicó al mismo tiempo que el mío, que es el de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana, que es un libro muy personal, pero que es sobre todo, ¿no? Hacer el retrato y devolver a la vida a la hermana que es asesinada, ¿no? De la protagonista, que ha sido víctima de un feminicidio. Y en este caso no es que me concentre tanto en un personaje, ¿no? Sino que me concentro quizá en una gama de personas que van a aparecer, ¿no? Las abuelas, las madres, las hermanas, ella misma, ¿no? Es casi como, sí, ¿no? Un estirpe, el lado femenino, ¿no? De su familia, y a través de eso hablar de las mujeres en la historia, ¿no? En general. Y en las historias también de nuestros grupos familiares, ¿no? Porque ahí también se ve lo que se ha visto a nivel macro, ¿no?
que es ese borrado del que hablábamos. Y sí es verdad que durante toda la novela la protagonista entra en muchísimos contrapuntos con los machos, digamos, ¿no? Con el patriarca, con el padre infiel, con el expoliador, porque sabe, ¿no? En ese momento de crisis en el que está su vida, ¿no? Que también ellos la habitan, ¿no? Y o sea, esa es su conciencia, digamos, de que además se ha estado aprovechando de eso, ¿no? O sea, dentro de, obviamente, de su vulnerabilidad, ¿no? Ha tenido algunos, digamos, escudos, ¿no? Como ese apellido blanco europeo con el que firma sus libros, ¿no? Sí creo que hay una cuestión de ida y vuelta todo el rato con los personajes que cuestiona, ¿no? Hay momentos de empatía con ellos, ¿no? De amor en el caso de su padre, ¿no? Se pelea todo el rato con Charles, ¿no? Pero también construye su propio parentesco con él, ¿no? No el que le dijeron ni el que le impusieron, sino el que ella descubre en la lectura y sobre todo en el análisis y la interpretación del personaje, ¿no? Que le fascina también en su lado más oscuro. Voy a leer, Gabriela, en la página 48 hay un punto en la unión, en ese tema que también la narradora va a indagar tanto, que es un poco hacer su propia genealogía y saber cuáles son sus apellidos y qué conlleva cada uno. En la página 48 dice, mi abuelo Bravo era carpintero, mi abuelo Vine era administrativo, mis abuelas iban al mercado, cocinaban silenciosas y cuidaban a sus nietos con amor. Ni los Viner eran basura blanca, ni los Bravo cholos de mierda, pero sus vidas corrieron en paralelo como solo pueden correr las vidas separadas por el color en la ex capital del virreinato del Perú. Por eso quizá los Wiener consiguieron aferrarse como a un clavo ardiendo a la clase media estable y aspirante, mientras los Bravos siempre han hecho equilibrismo al filo del precipicio. Es decir, es un personaje que a partir de los apellidos, pero también de su conexión íntima con las dos partes, digamos que está buscando de alguna manera entender su propia situación y eso le va a llevar pues a estos conflictos ya con sus esposo y esposa, ¿cierto? Y con su relación poliamorosa. Es decir, de alguna manera también el narrador no solamente parte del pasado para quedarse en él, sino para traérselo a cuestas, intentar solucionar su presente como migrante viviendo en Madrid. Así es, así es. La narradora tiene en ese, digamos, en ese proceso de descolonización en el que está, ¿no? Tiene el tema del apellido, ¿no? Como una de esas grandes bastiones de la colonialidad. Para eso le sirve como comodín, digamos, un término como lo bastardo, ¿no? Lo bastardo es algo que atraviesa el libro. Creo que además lo marca de tal manera que yo diría que es su género, el género del libro es bastardo en sí, ¿no? Mm. Entre su hibridación, ¿no? Su o sea, mejor dicho, su fuerte voluntad por confundir, ¿no? Y que es finalmente algo que siempre ha sido basureado frente a lo que es, ¿no? El linaje, ¿no? Una filiación absolutamente clara, un escudo, un apellido, ¿no? La protagonista lo que hace es desbaratarlo todo, ¿no? En su investigación, ¿no? Todo termina siendo presunto algo, ¿no? Todo termina siendo, bueno, relativo e incierto, tan inciertos, y ahí siguen los símiles, ¿no? Las asociaciones a las que llega con el tema del huaco, ¿no? Pero también los huacos que expolió su tatarabuelo tenían ese problema, ¿no? También eran unos huacos bastardos, también era difícil, ¿no? De referir con claridad su origen, dado que los había conseguido de aquella manera espuria. Y finalmente, todas esas claves, digamos, ¿no? Están en ella porque en su presente se ha vuelto una persona que está intentando lidiar, ¿no? En principio, con su condición de migrante en España y, por otro lado, ¿no? En lo íntimo, ¿no? Con una relación con una mujer blanca. Tiene otra pareja también, es decir, que el poliamor está es el tipo de relación que mantiene, pero claramente el poliamor es blanco, ¿no? Ella se da cuenta de eso, ¿no? No porque tiene una iluminación, ¿no? Sino que precisamente comparte, ¿no? Comparte su experiencia en el centro de una comunidad de migrantes racializadas en Madrid que manejan estos discursos que también están en proceso de descolonizarse, ¿no? Pero no lo hace de una manera seria, ¿no? Y panfletaria y mega, ¿no? Por más que allí lo que hagan es político, ¿no? Lo hacen de otra manera, ¿no? En el roce, ¿no? En el sexo, ¿no? En lo que están, digamos, explorando, ¿no? En cómo se están relacionando sexualmente con personas blancas y cómo eso las hace sentir.
obviamente la devuelve a todo lo que está atrás, ¿no? Desde el primer abandono del Charles tatarabuelo, que tuvo una relación fugaz con su tatarabuela María Rodríguez y se fue sin saber que aquí empezaría toda una estirpe, que es la de los Wiener, de la que ya viene, pasando por el padre, ¿no? Que ha tenido una doble vida intentando que sea absolutamente perfecta y que las dos familias que generó, ¿no? Finalmente no se cruzaran nunca y vivieran en paralelo pensando que son las únicas. Y todo eso, ¿no? Que viene como un alud, ¿no? De información para ella, ¿no? Porque en ese momento que se siente completamente celosa, ¿no? Que siente que no puede con el tipo de relación que ella se ha propuesto tener, que es una relación abierta, que es una relación no monógama, que es una relación poliamorosa, ¿no? De repente se sitúa en ese lugar de hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a ser, ¿no? Una persona, cómo no voy a ser una persona vulnerable o celosa si vengo de lo que vengo, ¿no? Si vengo de un abandono, si vengo de una traición, si vengo de una doble vida, si vengo de tantas mierdas patriarcales y de tantas mierdas racistas que le producen una vulnerabilidad bestial, ¿no? Y que no le permiten pues moverse con la misma facilidad en el mercado de los cuerpos y de los afectos del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque toca revisar todavía muchas cosas más, porque cada persona viene con su propia mochila a amar y a follar también. Y esas mochilas hay que tenerlas en cuenta cuando nos encontramos con las otras. Gabriela, hay un tema que a mí pues, sale mucho en el libro y creo que vale la pena comentarlo y es todo el tema de los hijos, ¿cierto? De las descendencias. Si bien hay una mirada hacia arriba, también los niños ocupan un papel muy importante, no solamente por este recuento histórico de lo que es Charles Wiener comprándole a un niño, creyendo hacer el bien de llevárselo a un niño de una madre indígena alcohólica y llevándose lo que así terminan también las últimas páginas de la novela, pero también aparece el niño como aquello que luego va a permitir, no queremos dar spoilers, pero al final la aparición de un niño también es lo que va a restituir un poco una unión. ¿Nos puedes contar un poquito cómo abordaste ese tema de los niños? Porque yo sé que en las menciones históricas pues es algo importante y de mucho peso en el libro. Sí, te agradezco que lo menciones porque para mí es un tema crucial del libro, además de que lo considero de los temas más bonitos también, de cómo están tratados, ¿no? Creo que es ese punto de indefensión, ¿no? De fragilidad, donde está también todo el poder como de sanación para la protagonista. Muy poca gente me lo ha mencionado y muy poca gente ha hablado de ese tema en reseñas o en críticas, pero el tema de la infancia está para mí como que desde el mismo momento en que se abre el libro, ¿no? Y la protagonista se enfrenta a la visión de una vitrina en el museo donde está la colección de Charles Wiener en París y encuentra esta vitrina vacía donde pone que allí había una momia de un niño, ¿no? Eso está basado en una experiencia real, ¿no? Y eso abre completamente para mí la posibilidad de la ficción, ¿no? Para mí el tema de Juan cambia todo, o sea, hace un clic en mí, en el estudio, digamos, en el repaso que le había dado yo a Charles y a su historia, ¿no? Una de las cosas que más me sobrecogieron fue el tema de que él se haya llevado a un niño indígena, que lo contara en un pasaje de su célebre libro como una hazaña, que allí estuviera contando que él básicamente lo estaba salvando y se pusiera la medallita él mismo como alguien que estaba permitiendo que esa vida saliera adelante. Básicamente se quiso posicionar como su salvador y como su civilizador, ¿no? Para mí es muy bestia esto. Por un lado, tenemos una realidad evidente, ¿no? Con toda la cuestión de los niños robados a lo largo de la historia, en las guerras y en los procesos de colonización son bestiales, también en las dictaduras, también en los procesos migratorios de una violencia especialmente virulenta con las infancias, ¿no? Por otro lado, o sea, de alguna manera esto me conectaba con algunas de las cosas que yo vivo como migrante aquí
en España como la quita de custodias por los servicios sociales españoles a los niños migrantes que vienen con sus madres, ¿no? O no acompañados, que finalmente no son muchas veces robados, ¿no? O sea, alejados de sus familias, siempre pensando en que les están haciendo un bien, nunca pensando en que pueden ayudar a esas familias, como Charles no pensó que podía ayudar a esa mujer indígena que no podía cuidarlo como es debido, ¿no? Eso fue una oportunidad, ¿no? De mirar no solo cómo son tratadas las infancias en contextos de poder, ¿no? Sino cómo se usan para el poder, ¿no? Cómo se han usado siempre. Mirar en esa esa doble cara que hay, esa hipócrita apariencia, ¿no? De ser gente solidaria, ¿no? Que hay también, que está muy inserta en la blanquitud y que de lo que poco se habla, ¿no? Y eso está en experiencias tan aparentemente edificantes como la adopción interracial, por ejemplo, ¿no? Son cosas que precisamente las comunidades migrantes racializadas están diciendo, están sosteniendo y están cuestionando, ¿no? Y luego hay también para mí una conexión, ¿no? Entre las infancias, por supuesto, y la condición de las migrantes sudacas en Europa, ¿no? Que para mí tiene que ver con una mirada infantilizadora también, con una mirada paternalista, ¿no? Si hay migrantes que se consideran las buenas salvajes, esas somos las sudacas, ¿no? Somos las que cuidamos, somos las que somos tratadas en general, ¿no? Como menores de edad, ¿no? Y eso ha pasado en general, ese es el tipo de relación perversa que ha establecido siempre España con sus colonias de Latinoamérica, ¿no? Un poquito nos vinieron, un poco como Charles con ese niño, ¿no? Nos vinieron a hacer el bien, ¿no? Nos convertimos en páginas en blanco, mientras que en realidad estaban arrasando toda una cultura y toda una posibilidad de vida, ¿no? Y una manera de, como decía, de entender la vida. Entonces, de esa manera también hay un paralelismo, ¿no? O sea, hay mucha identificación entre la protagonista y este niño indígena que es arrancado de su territorio, que es Juan, ¿no? Por Charles. Este tipo de conexiones, ¿no? Subterráneas, simbólicas, ¿no? De las que me interesaba muchísimo hablar. Y gracias por tocar ese tema que me has llevado a planteármelo, creo que por primera vez y a elaborar algo. Pues me alegra mucho porque mira que tengo aquí, hay una cita en la página 135. Debería llamarte bisabuelo o tío Juan. Para mí eres extrañeza, otra forma de buscarnos en los vertederos del viejo mundo, donde tú y yo fuimos a parar. No me preguntes por qué. Y esto aparece no solamente desde el impacto del inicio, sino también como ya nos acabas de contar. O sea que, Gabriela, gracias por esto. Se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta que también tiene que ver con la descendencia, pero ya que también nos conecta con muchas cosas que ya tú nos traes de tu experiencia en Madrid, Gabriela. Y es ese momento en el que la protagonista le escribe un correo al experto, ¿cierto? Al biógrafo de Charles Wiener y le pregunta si tuvo descendencia y de repente el otro le contesta y le dice, no es muy seguro que la haya tenido. Entonces ella dice, este tipo me acaba de ver como una hipótesis, ¿cierto? Que eso es una frase pues, de un humor mordaz, pero así es. Y luego viendo y comparándolo con las colecciones de los museos y lo que nos cuentas, parecería que en muchos aspectos lo que tu novela dice es que para muchos europeos o para una idealidad europea, una mentalidad europea, pues nos ven como, ven lo latinoamericano y ven lo indígena como objetos de museo descontextualizados. Sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad es que he intentado hablar de los asuntos más dolorosos con bastante ironía y humor. La verdad es que creo que es una manera ya habitual de supervivencia para muchas de nosotras que vivimos con esta hostilidad siempre como disimulada, ¿sabes? Con este, como te digo, doble estándar, ¿no? De tratarnos con una condescendencia muy, muy jodida. Creo que sí, que podrían perfectamente meternos en museos hasta ahora. Somos un poco todavía espectáculo exótico y además somos trofeo de poder, ¿no? En muchos sentidos. Porque ¿qué son sino los museos como el Museo de América, los museos antropológicos que están, o el Quebran o todos estos que están todavía, se han construido, ¿no? Con patrimonio
robado y no devuelto, ¿no? Expoliado y no devuelto, ni siquiera como de manera simbólica o reparadora, ¿no? Nosotros nos seguimos mirando, nos seguimos analizando. Lo interesante sería que también, ¿no? Desde ese ego cónquiro, desde esa cultura de lo colonial en el poder, tumbaran también, ¿no? Europeos, españoles en sus divanes para preguntarse también qué tanto tiene que ver nuestra historia, la historia de ahí, de lo que pasó cruzando el charco, con ellos, ¿no? Con sus identidades, ¿no? Porque es sorprendente ver cómo pareciera que no tuviera nada que ver, ¿no? Mientras todavía aquí, por ejemplo, en España, la fiesta nacional se celebra el 12 de octubre, que es finalmente es el inicio de la colonización, ¿no? O que todavía estemos rodeados de estatuas, ¿no? Que celebran ese expolio y esa violencia, ¿no? Así que bueno, eso, ¿no? Siempre yo me he cuestionado eso, lo poco que le importamos, ¿no? A los españoles en el sentido de, siempre te dicen, no, ustedes son los descendientes de los que hicieron lo que hicieron allí. Nosotros somos los descendientes de los que se quedaron. Y con esa frase tan ingeniosa parecen resolver 500 años de desmemoria, ¿no? Y, y no, más vale volverse a mirar un poquito ahí porque todo esto está muy intrincado y también creo que van a encontrar claves sobre sus vidas y su presente en lo que pasó allí. Cierro solamente, Gabriela, con la primer párrafo de tu novela que ya lo atrapa a uno. Lo más extraño de estar sola aquí en París, en la sala de un museo etnográfico, casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Gabriela, muchas gracias por habernos acompañado en Paredro, por habernos contado todo. En verdad, ha sido una entrevista increíble y no solamente por tu libro, sino escucharte hablar sobre él. Ay, muy emocionada yo también, Camilo, de tus preguntas, de una entrevista tan bonita. Qué lindo tener una escucha así. De verdad te No. mando un beso y a todos tus oyentes. Gabriela, muchísimas gracias. Bienvenida siempre en esta casa. Aquí te leemos y te hemos seguido ya desde Crónicas de hace mucho tiempo, desde cuando viniste en la Feria del Libro, que el país invitado era Perú, mejor dicho. Hoy hemos cumplido un pequeño sueño aquí, así que gracias por tus palabras y gracias por tus respuestas y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, se llama Huaco Retrato de Gabriela Wiener, un libro que va a quedar muy profundo en la herida para sanarla, para ponerla de nuevo en el relieve, así que ya conocen su camino hacia su librería o su librero para que lo vayan, lo compren y lo lean y lo entiendan. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.